Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Everywhere Factory. Estamos aquí de nuevo porque vosotros habéis respondido muy bien al coloquio que tuvimos el otro día con los chicos de Birratecnia, en el que hablábamos de la desmitificación de los ebooks y de qué era un ebook, que os dejamos el link por aquí. Y bueno, pues hoy venimos aquí para hablar de mitos y realidades o mitos y verdades sobre el lupulado en caliente, ¿no? Como siempre con nuestros amigos de Birratecnia, con Leandro y Mati, a los cuales saludamos desde aquí. Y bueno, y os dejamos que ellos os hablen de esto, ¿no? De los mitos y realidades del lupulado en caliente, que es muy divertido, a la vez muy entretenido y seguro que nos surgen algunas dudas que al final podremos solventar. Si tenéis alguna duda adicional podéis dejarnos un comentario, ya lo digo ahora, porque ya os vayáis preparando durante la entrevista, pues. Bueno, Manu, muchas gracias por tenernos de vuelta acá. La verdad que la última vez la pasamos bien, así que eh, estoy seguro que esta vez también. Y gracias a por todos los comentarios que hemos recibido del primer vídeo. Hoy estamos para hablar como decís, de un tema distinto, en este caso de todos los mitos que hay y algunas verdades en el lupulado en caliente, ¿no? Otro tema del que se habla mucho y hay un montón de cuentos de la vieja, digamos, ¿no? De cuentos que se hablan porque se hablan hace mucho tiempo y son medias verdades y medio no, y tal vez hoy no son tan ciertos. Entonces vamos a explorarlos y esperemos desterrar varios de ellos. Dentro de ellos o sea, dentro de los lupulados en caliente, vamos a hablar del First World Hopping, primero, un tema muy candente, por lo menos acá en Argentina, no sé cómo será allá en España. Y después vamos a hablar de las adiciones de amargor en la olla, las adiciones de flavor o de sabor durante el hervor y un poquito más de énfasis al final en la parte del whirlpool o las adiciones, como hoy se le dicen, hop stand. Eh, pero entrando primero con bueno, no quiero decirle mito, pero el gran malentendido del first world hopping, ¿no? ¿Por qué digo más gran malentendido? Porque no es que es una práctica que está mal hacer, el problema es mentirnos a nosotros mismos y pensar que la hacemos por una razón por la cual nos sirve, ¿no? Es decir, que hay mucha gente que dice que el first world hopping imparte un amargor diferente, un poco más sutil, más suave, que mantiene más aromas y más sabores. A ver, esto, por lo que vamos a ver ahora, no es tan real. ¿De dónde nace este mito? Este mito nace de un estudio hecho en Alemania en el 95, en la Brauwelt, que es un estudio que se hace con dos cervezas Pilsner de la época, comparando First World Hopping con adición a 90 minutos, hechos con lúpulos Tettnager y Sass, que son lúpulos florales y sutiles y no han hecho ningún tipo de ensayo en ese momento con lúpulos americanos más modernos, ¿no? Este estudio hizo dos cosas, un análisis químico en el cual encontró entre un 10 y un 15% menos de concentración de aceites esenciales en la cerveza final y específicamente hablaba del linalol. Y también ese estudio decía que el panel de cata encontraba mejor y más amable la cerveza hecha con First World Hopping que comparada con la otra. Ahora, estudios mucho más modernos, hechos en laboratorios más modernos, como el que hizo Cristina Hahn, que es parte del equipo, una investigadora parte del equipo de Yellhammer en la OSU, la Universidad de Oregon, del estado de Oregon de Estados Unidos, donde están a la vanguardia de estudios de lupulados y de interacciones con levaduras también. Hizo varios estudios y varios de estos estudios hablan que no encontraron diferencias sensoriales distintas usando una variedad de lúpulos mucho más amplia, utilizando una variedad de cervezas mucho más amplia en 7, ¿no? Entonces, este estudio es más moderno y lo hacen pasar por paneles de cata y estos paneles de cata no encuentran diferencias sensoriales entre el First World Hopping o la adición a los 60 minutos. Por las dudas, para aclarar qué es el fast word hopping, es la adición de lúpulo en la olla de hervor
cuando se está trasvasando desde el macerador o desde el lauter a la olla de hervor. Es decir, cuando empiezan a entrar los primeros mostos a la olla de ebullición o a la olla de hervor, se le agregan ahí los lúpulos y no esperar a que arranque a hervir para hacer la adición de lúpulo. Es decir que, bueno, pues entonces primero tenemos este estudio del 2017 de Christina Hahn, pero también hubo otros estudios. Brulosophy, un blog muy conocido americano que hace experimentos a nivel casero, hizo dos experimentos, uno en el 2015 y otro también en el 2017, y lo hicieron pasar por un panel BJCP entrenado y encontraron que no había diferencias sensoriales también. O sea, la misma conclusión que tuvo el equipo de Christina Hahn en la Universidad del Estado de Oregon. Mandaron también a analizar las distintas cervezas, la gente de Brulosophy fue un laboratorio, y encontraron que la cerveza que tenía adición de First World Hop tenía un 15%, un 17% más IBUs que la otra. Es decir que lo único que lograron demostrar es que había mayor eficiencia de extracción, es decir, que traían más, que tiene sentido porque está más tiempo el lúpulo en la solución en todo el momento del pasaje, ¿no? Del macerador al hervor, pero nada que tenga que ver con esta sensación de amargor distinto. Y personalmente, cuando yo trabajaba en Asahi, en Japón y Australia, hemos hecho también experimentos internos de esto y la conclusión siempre era la misma, que no había beneficio del punto de vista de un amargor más amable, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sí pasa? O sea, no significa que el first word hopping es malo y hace mal. Significa que la razón para adicionarla desde el punto de vista de que nos da un amargor más amable, no la deberíamos utilizar. Ahora, ¿para qué? Algunas cosas para las que sí puede llegar a servir. Una es para no olvidarnos de que tenemos que meter ese lúpulo, porque, seamos sinceros, especialmente cuando se hace cerveza a nivel casero, decir, bueno, estoy pasando y ya meto el lúpulo, puede llegar a ser algo bueno, especialmente si a medida que estamos cocinando a nivel casero estamos tomando también cerveza, ¿no? Y por otro lado, también puede ser, tiene un pequeño efecto antiespumante, no es tan efectivo como agregar antiespumantes, que es mucho más efectivo para eso, pero puede evitar que a medida que estamos pasando se nos haga el famoso, lo que acá le decimos el dragón, que es cuando empieza a ver esas ebulliciones tremendas a medida que estamos pasando. Lo importante es saber que el hecho de que nos da un amargor más noble y más sutil no es la razón para la cual hacemos un fast word hopping. Bueno, continuando un poco con lo que son los aportes de aromas y amargor durante el hervor, tenemos que pasar a ver, ya vimos un poco lo que son las adiciones de amargor de 60 o 90 minutos, es decir, al principio de la cocción. Después tenemos lo que llamamos las adiciones de sabor, cuyo objetivo no solo es brindar un poquitito de amargor, sino concentrarnos en el sabor. Y lo que podemos ver acá es que hay un estudio del 2008 de Kishimoto, donde lo que vemos es que la mayoría de los componentes del lúpulo que nos interesan desde el punto de vista aromático se volatilizan muy rápido durante los primeros 5, 10, 15 minutos del hervor. Entonces es importante que si vamos a hacer una adición buscando retener un poco del sabor al lúpulo, de los aromas del lúpulo, lo tenemos que hacer bastante tardío en la ebullición. Y obviamente además no solo importa el momento, sino lo que vamos a hacer es cambiar un poco lo que vamos a aportar, ¿no? Distintos componentes se van a volatilizar más rápido o más lento dependiendo de su punto de ebullición, y entonces vamos a ir teniendo perfiles distintos. Lo que sí es muy importante tener acá es que vamos a tener una baja eficiencia, es decir, no vamos a retener mucho de esto más, no vamos a retener mucho de estos compuestos de sabor y aroma si hacemos las adiciones en este momento. Para eso están las adiciones más bien realmente tardías, como las de Whirlpool, que ahora Mati nos va a contar un poco más. Bien, bueno, hablando del Whirlpool en sí, primero vamos a hablar de la importancia, ¿no? Porque escuchamos a veces gente diciendo, no, yo no agrego nada en Whirlpool porque agrego en dry hop.
Y esto es un error. No es que cada uno puede hacer lo que quiere, pero pensar que el dry hop te da lo mismo que te da el Whirlpool o que el dry hop es más efectivo que el Whirlpool es un error. Hay un estudio hecho de vuelta por la ASBC, la Asociación de Científicos Químicos Americana, del 2017, que demuestra que hacen básicamente una cerveza lupulada solo en Whirlpool y una cerveza lupulada solo en dry hop con el lúpulo Simcoe, y la conclusión es que la cerveza que solo tenía lupulada en dry hop era menos frutal y tenía menos aroma y sabor que la cerveza solo con Whirlpool. Esto no es para decir que no sirve el dry hop, sino todo lo contrario. Lo único que significa es el dry hop necesita del Whirlpool para ayudarlo a llegar a más, ¿no? Necesita un poco de ese sabor a lúpulo extraído en el Whirlpool para llegarlo a llevar a más. Para que se den una idea, ese estudio vio que la cerveza que solo tenía Whirlpool, los descriptores de esa cerveza eran cítrico, frutas de carozo, como albaricoque, durazno, tropicales, algo de pino, y la que solo tenía dry hop, floral, herbal y algo de fruta de carozo. Es decir, que era mucho más compleja y tenía mucho más la cerveza que tenía solo Whirlpool que la cerveza que solo tenía dry hop. Así que, habiendo dicho eso, empezamos Whirlpool o Hop Stand, porque son de verdad lo mismo. Hop Stand es una forma distinta de llamar a esta misma edición de Whirlpool, que es una vez que apagamos el hervor, que ya no hay más fuego en nuestra olla. Y nos empezamos a meter en los tiempos de contacto de este Whirlpool y el mito de que, bueno, por lo menos acá en Argentina hay mucha gente que le dice, no, yo estoy haciendo hop stand, y el hop stand lo llaman además de todo el proceso que ya hay de Whirlpool, agregan 60, 90 minutos porque dicen que les va a dar y les va a extraer más sabores y más aromas por un estudio que hay. Eso es lo que dicen, ¿no? Ahora, primero, lo que tenemos que saber, la solubilidad de los compuestos del lúpulo, especialmente todo lo que son compuestos aromáticos, es casi inmediata a altas temperaturas, y que cuando hablamos de la adición de Whirlpool, o cuando se le dice el tiempo total de Whirlpool, se habla desde el momento de la adición después de que se apague la olla. Uno puede bajar la temperatura, no bajar la temperatura, eso es algo que ahora en un minutito Lean nos va a hablar del tema de las temperaturas, pero el tema es cuándo empieza a correr el tiempo este. El tiempo este empieza a correr desde el momento que se hace la adición de lúpulo. Uno puede después de esto prender a recircular la bomba, idealmente a una velocidad baja para no oxigenar demasiado, porque hay un estudio que demuestra que si se oxigena demasiado se genera un tiol que tiene aroma a cebolla y ajo, y eso es algo que no queremos en nuestra cerveza. Pero sí al tema del tiempo. Y bueno, después de ahí apagamos el remolino o el giro tangencial, esperamos un tiempo a que se forme la torta, que decante todo en el fondo, y después empezamos a pasar al fermentador. Todo eso ya es un periodo que tarda tiempo. Normalmente en cervecerías o en microcervecerías profesionales, eso puede llegar a tardar en cualquier momento entre 40 minutos a 60, 80 o 90 minutos. El proceso es entero. Entonces, cuando hablan de hop stand, no significa agregarle a eso más tiempo, habla de ese tiempo, ¿no? Porque, de vuelta, no queremos que cervecerías empiecen a alargar ya demasiado los tiempos que ya tienen fijos de proceso y hacerlos mucho más largos, sin sentido, y basados en este estudio que voy a contar ahora, hecho en Rock Bottom, que es una cadena de brewpubs, de lo cual es un estudio bastante controversial, porque es una cadena que tenía 50 o 80 brewpubs, no me acuerdo cuántos, en Estados Unidos, y probó que en cada uno hizo la misma receta. Eso es lo que dicen al principio. El tema después, cuando empezamos a ver, no es la misma receta de una IPA, y algunas tenían un tiempo total desde que hacían la adición de lúpulo hasta que el último litro estaba en el fermentador de 50, y otras cervecerías de 80 minutos. Y les digo que las que lo tenían de 80 daban un 10% más de aroma. Ahora, vamos a hablar cuáles son los problemas de esta prueba. No era la misma receta, porque cuando empezamos a hilar no usaban todas las microcervecerías agua de ósmosis. Es más, la gran mayoría usaban agua de red, es decir que estamos hablando de cervezas hechas con aguas distintas que tienen un impacto impresionante en el sabor y en la percepción
de sabores y de aromas de la cerveza. Y además estaban usando distintas levaduras, que, bueno, también otra cosa que impacta muchísimo en el sabor, en la absorción de sabores y en la biotransformación también, en algunos casos, de algunos compuestos, ¿no? Y la interacción, más que biotransformación, entre lúpulo y levadura. Entonces, como cuando vemos que estas cervezas no eran realmente la misma cerveza, es cuando nos damos cuenta de que no es un estudio que tiene ninguna validez. Entonces, ya no tiene sentido alargar, y menos alargar tanto, mucho más de lo que normalmente se alargan estas, por lo menos acá en Argentina, estas adiciones totalmente extendidas a niveles ilógicos, ¿no? De 50 minutos, 80 minutos normales, más otros 50 o más otros 80 o 90 minutos, que es lo que está haciendo mucha gente. Entonces, habiendo dicho esto, Lean, ¿nos querés contar un poquito de temas de Whirlpool y temperatura, que es otra cosa con la que mucha gente juega? Totalmente, sí. Como decía Mati, digamos, hay bastante mala comprensión en algunas cosas con respecto a lo que puede otorgar un hops tan extendido. Y además, después también ahí a veces no se entiende bien el tema de el manejo de la temperatura en el Whirlpool, ¿no? Está muy de moda agarrar y decir, sabiendo esto, ¿no? De la evaporación, de los aromas y todo, y decir, bueno, yo lo que busco es retener la mayoría de los compuestos aromáticos, que obviamente es lo que todos queremos, y entonces bajo la temperatura de mi Whirlpool para lograr eso. Si bien hay un estudio de Suntory que a nivel sensorial distintas temperaturas dan distintas cosas, esto encontró que a 95 grados era más cítrico, a 85 más floral y el bar, y a 75 la más maderosa y con menos frutas y aromas florales, digamos, en contra de lo que el objetivo que uno normalmente hace de estas cervezas, de bajar la temperatura, buscando esa saturación de lúpulos modernos que uno quiere, ¿no? Igualmente, este estudio de Suntory es como todo, se hizo con algunas variedades específicas y esto va a depender muchísimo de las variedades que nosotros usemos. También, por otro lado, hay que entender que durante el Whirlpool, incluso si bajamos la temperatura, existe la isomerización. Digamos, está bastante establecida, incluso a 70 y 80 grados, si bien la tasa de isomerización se reduce, sigue habiendo isomerización, incluso hasta hay estudios que muestran que tenemos isomerización hasta 50 grados, una cantidad de isomerización que puede tener un impacto hasta 50 grados. Entonces es muy importante no pensar que porque bajamos un poco 10, 15 la temperatura, vamos a no estar aportando amargor o tener una cerveza que tenga 0 IBUs porque solo hice una adición de Whirlpool y una adición de Dry Hop. Esa adición de Whirlpool y algo que podemos charlar en el futuro, las adiciones de Dry Hop también van a contribuir a amargor a través de otros mecanismos, pero también van a contribuir a amargor. Y lo que sí es muy importante saber de todo esto del Whirlpool es que a más baja temperatura vamos a tener una mucho peor formación de la torta de cuando hacemos nuestro remolino y buscamos que todo se nos compacte abajo para poder sacar la cerveza lo más limpia posible, ¿no? Y esto lo que vamos a ver es que si bajamos mucho la temperatura, ya cuando entramos a hablar de 75 grados, empieza a verse bastante afectado este fenómeno y entonces vamos a sacar una cerveza más sucia al fermentador que nos puede traer otros problemas o otras cuestiones, otros impactos. Y bueno, lo último así para redondear esta etapa del Whirlpool es lo que un poco comentó Matías. Una cosa muy importante es evitar la oxigenación durante el Whirlpool, porque está muy demostrado que hay un tiol que es el 2M3MB, que es un tiol que se forma durante la oxigenación a altas temperaturas, y este tiol tiene un aroma muy, muy, muy desagradable a cebolla, que definitivamente, no sé ustedes, pero yo una IPA con notas a cebolla no es lo que más me motiva a tomar, así que es importante ver que el remolino no haga vórtice que empieza a succionar aire como cuando vaciamos una bacha con agua, ni tampoco, y también asegurarse que los sellos de las bombas estén bien para que no estén agregando un montón de oxígeno mientras hacemos la recirculación para lograr el remolino, ¿no? Esas son cosas importantes.
Bueno, creo que con esto era un poco lo que queríamos ir contando sobre los recaudos y cuestiones y mitos de lo que hay cuanto a lo que es el lupulado del lado caliente. Sí, totalmente, Lean. A mí una de las cosas que me gustaría decir, no significa que hacer algunas de estas prácticas que hablamos, como bajar la temperatura al mosto o tener más tiempo en la extracción o hacer first world hopping, no significa que estén mal, ¿no? Lo importante, me parece, que entendamos para qué lo hacemos y si realmente o no tiene el efecto que todo el mundo nos dice que tiene, cuando hay estudios que demuestran que en general no necesariamente. La respuesta es no necesariamente, que no significa que nunca pase ni que siempre pase, significa que hay experiencias que demuestran que a veces no pasan esas cosas. Entonces, no asumamos que si bajamos la temperatura vamos a tener una cerveza más frutal. No asumamos que si el tiempo de Whirlpool es más largo, vamos a tener más sabor a lúpulo. Y no asumamos que vamos a tener un amargor más limpio si vamos a hacer un fast work hop. Básicamente creo que lo que queremos comunicar o transmitir desde Birratecnia es eso, es no hagamos cosas porque nos dicen que son así y miremos bien, investiguemos bien y hagamos pruebas nosotros para ver si con los distintos lúpulos realmente estamos logrando esto, ¿no? Seamos un poco más críticos de esos conocimientos milenarios, no milenarios, pero que están recorriendo hace mucho tiempo y que tanto fundamento científico tal vez no tienen. Bueno, chicos, pues es perfecto todo esto que estáis comentando, ¿no? Y ahora a mí me han surgido un par de dudas. La primera de ellas sería, pues, como bien sabéis, supongo que allí también en Argentina, aquí en Europa ha calado muy fuerte todo el estilo New England, ¿no? Y bueno, en todas sus vertientes. Entonces, bueno, la gente seguramente a raíz de este video podcast que estamos realizando en el que hablamos de mitos y realidades del lupulado en caliente, seguramente se pregunte, vale, perfecto todo lo que decís, pero para yo hacer bien una New England en casa, ¿a qué temperatura debo tenerla en el Whirlpool? ¿Sabes? Entonces, bueno, era un poco por si me podíais resolver esta duda. Bueno, Manu, es una muy buena pregunta y antes déjame decir, el estilo New England es un estilo que sí está no solo de moda en España, sino en, creo que todo el mundo. Todo el mundo se enamoró del jugo de lúpulo que empezaron a hacer en la costa este de Estados Unidos, ¿no? Hace ya varios años y empezó a decaer primero en el resto de Estados Unidos y después en Europa, Sudamérica, Australia, donde cuando yo me fui de Australia hace un par de años ya estaba fuerte. Eh, y es un estilo que es muy difícil de hacer a nivel homebrew por un tema de equipamientos. Es un estilo donde ya se empieza a volver muy crítico el tema del oxígeno, ¿no? O sea, porque cuando estamos agregando tanto lúpulo, cualquier tipo de oxidación, cualquier tipo, entonces empieza a ser mucho más importante las fermentaciones en acero inoxidable y no en plástico, empieza a ser mucho más importante tener fermentadores isobáricos para que aguanten presión y poder meterle presión de CO2 antes de enfriarlos, etcétera, etcétera. Lo que no significa que no se pueda probar y no se puedan tener buenos ejemplares a nivel de cervecero casero. El tema es que probablemente la duración sea muchísimo más corta y tengamos más problemas de oxidación. Ahora, yendo a la pregunta de la temperatura exacta, la verdad que es una pregunta difícil de contestar, buena pregunta, pero difícil de contestar, porque no es que hay una solución para todo y que para el estilo esta temperatura exacta es lo mejor. Va a depender de las maltas que uno está usando. Hay gente que prefiere hacer cervezas tipo New England con nada de soporte de maltas más pesadas como melanoidina o Múnich o algún caramelo liviano. Y hay otra gente que quiere hacer cervezas New England más livianas. Algunos le ponen lactosa, otros no. Y ese tipo de cositas también va a afectar a la percepción esa o la absorción de las temperaturas perdón, de los aceites de lúpulo en el Whirlpool. Lo que es cierto es que está bueno tal vez bajarle el nivel
de calor que hay en el momento del hervor, algunos graditos por lo menos, para que no haya tanta pérdida instantánea cuando esos lúpulos chocan con mosto hirviendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo mejor? Y va a depender mucho de cada uno. Yo personalmente lo que termino haciendo, y en un momento yo iba a temperaturas tan bajas como 75 grados, y después empecé a dar cuenta que para Miss New England de vuelta, no digo que es la solución a todos, empezabas a tener realmente un aroma y un sabor más herbal y con sabores a madera cuando me iba tan bajo. Empecé a subir y a subir y a subir, y hoy normalmente hago digamos, una temperatura entre tal vez 96 grados y 92. Más o menos en ese rango estoy, logro una buena compactación de trub en la torta al final, o sea, la torta de trub cuando sedimenta todo, logro un mosto limpio y estoy logrando sabores saturados a lúpulo tropicales con los lúpulos que estoy usando yo, por lo menos que normalmente para esto uso mucho lúpulo australiano, porque la marca Dos Dingos, nuestra expertise es eso, es un poco en jugar mucho con los lúpulos australianos, con el Galaxy, con el Big Secret, con el Enigma o el Ela, y esos lúpulos a mí me temperatura. Pero de vuelta va a depender del lúpulo, va a depender de soporte maltoso, ¿no? Bueno, Leandro, la otra es para ti. Queríamos comentar contigo algo que hablamos off the record acerca de, bueno, pues la oxigenación, ¿no? Y cómo se convierten algunas IPAs en cervezas con sabor a cebolla. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para evitar que esto suceda? Es decir, ¿cómo podríamos hacer para evitar la oxigenación en la cerveza? ¿Nos puedes dar, ni que sea unos consejos muy básicos para que la gente pues, pueda aprender acerca de ello? Muchas gracias. Bueno, a nivel cervecero casero, digamos, como decía Mati, las cervezas lupuladas, la oxigenación es su muerte absoluta. Digamos, es un tema que como cerveceros profesionales nos preocupa en el día a día, es uno de los componentes más importantes, no solo, digamos, en la elaboración del mosto, sino sobre todo cuando llegamos al lado frío de la producción. A nivel cervecero casero, digamos, uno tiene que intentar hacer como hacemos a nivel profesional, todos los trasvases, minimizando el uso eh, de bombas y minimizando la exposición al medio, la exposición al aire, digamos, haciendo los trasvases de forma cerrada, empujando y moviendo líquido con dióxido de carbono. A nivel cervecero profesional eso tiende a ser más fácil porque el equipamiento que tenemos está un poco pensado para ellos, aunque no para todos es así. Digamos, el oxígeno, el único momento que es bienvenido en la cerveza es una vez que enfriamos el mosto y vamos a inocular con levadura en ese momento sobre ese mosto ya frío antes de empezar la fermentación digamos, para que la levadura pueda reproducirse y de manera saludable y nos sirva, digamos, el oxígeno es un macronutriente que necesita y ese es el único momento que tenemos que introducir oxígeno. Del lado caliente es importante prevenir oxigenar porque tenemos compuestos, esto como lo que mencionábamos en el Whirlpool es bastante emblemático, se forma este tiol que después queda en la cerveza y nos puede traer este aroma no deseado a cebolla. Está más discutido el tema de lo que se llama hot side aeration, que es el ingreso de oxígeno del lado caliente durante la elaboración, o sea, previo al Whirlpool, digamos, sobre todo en lo que es el macerado y todo eso, si bien hay un montón de técnicas para mitigarlo, y una vez que enfriamos, ahí oxigenamos para la fermentación, pero una vez que la fermentación empieza de ahí en adelante, el ingreso de oxígeno es algo que realmente tenemos que buscar minimizar, porque va a reaccionar con nuestra cerveza, va a reaccionar con nuestro mosto y va a oxidarlo de una manera que nosotros no deseamos. Para los cerveceros caseros, por ejemplo, el embotellado, si están queriendo hacer estilos muy lupulados, como una New England IPA, van a tener que intentar no hacerlo recarbonatando a través de la adición de azúcar para poder hacer una recarbonatación en botella, van a tener que conseguir algún instrumental tipo un beer gun para poder
envasar usando, digamos, carbonatar forzado y poder envasar bajo atmósfera inerte, porque si no, la verdad es que es muy, muy difícil lograr una cerveza que te dure más de 1 o 2 días automáticamente. Cuando uno, por ejemplo, intenta recarbonatar con azúcar una cerveza, una New England, muy rápido se va a girar a un color medio marrón, medio violáceo, medio raro, que tiene que ver con la oxidación, y en ese estilo se nota muchísimo. Quizás estás elaborando una bitter o una American Amber Ale o otro estilo de cerveza y ese pequeño contacto con el oxígeno no es tan detrimental, entonces la pérdida no es tan grande, pero en cervezas como las New England IPA se nota mucho, y bueno, lo podemos hablar en más detalle otra vez, pero sí, digamos, hay que buscar todos los mecanismos y las herramientas necesarias para intentar evitar oxigenar, sobre todo cuando estamos hablando de cerveza terminada o casi terminada, una vez que la levadura ya no puede consumir ese oxígeno y proteger el mosto o la cerveza. Bueno, pues muchísimas gracias chicos por todas las dudas que nos habéis podido resolver, por toda la explicación que habéis hecho antes. Como hemos dicho, Leandro, no queremos hacer una cerveza con sabor a cebolla, entonces yo creo que es algo que me ha impactado en este vídeo, ¿no? Y que seguro que a nuestros oyentes también. Y bueno, pues esto, agradeceros vuestro tiempo, vuestro saber y todo vuestro conocimiento, ¿no? Y al final, pues esperemos que estos vídeos funcionen y poder seguir haciendo muchos vídeos juntos. Bueno, Manu, gracias a ti por invitarnos nuevamente a ser parte de The Brewer Factory. La verdad que la pasamos bien y saludos a toda la comunidad cervecera de España y bueno, de todos los lugares que también, ¿por qué no?, de Latinoamérica que son la audiencia de The Brewer Factory. Gracias por tenernos acá. Como dice Matías, muchas gracias desde Birratecnia y gracias por difundir la cultura cervecera. Y bueno chicos, vosotros como siempre deciros que si os ha gustado este vídeo por favor dadme un like, si tenéis alguna duda como os he dicho al principio del vídeo comentar, dejar un comentario y nosotros se las pasaremos a Leandro y Mati para que os las puedan resolver. Y si te gusta la cerveza artesana, es decir la buena cerveza, suscríbete. ¿A qué esperas? De la A a la Z, hablamos de todo y con todo el mundo. Y nada, solo me queda una cosa para deciros y es que con cerveza no hay tristeza. ¡Hasta mañana!